Buenas tardes, profesor y compañeros. A nosotros nos tocó desarrollar el tema de turbinas hidráulicas y mi equipo está conformado por Luis Manuel González Reina, Cristian Gabriel Pérez Herrera, Daniel Misael Hernández Lomelí y su servidor Miguel Azael Peña Molina. Bueno, comenzaremos hablando un poco sobre los antecedentes históricos de las turbinas hidráulicas. Un antecesor de las turbinas hidráulicas fueron las ruedas hidráulicas. Estas estaban construidas en su mayor parte de madera. Eran unas ruedas un poco no tan grandes, montadas en un eje horizontal con cucharas en su superficie como lo tenemos en la imagen. Uno de sus principales funcionamientos era mover los molinos de trigo. Otro de los usos que se les daba a las ruedas hidráulicas era elevar el agua de un nivel a otro. Aunque no se sabe con exactitud cuándo se aprovechó por primera vez la fuerza y energía que poseía una corriente de agua, seguramente esto haya venido de un uso más antiguo del agua, que era la irrigación. Los romanos conocían y usaban las ruedas hidráulicas como una fuente de fuerza mecánica, y en la historia recoge el nombre de Vitrus como el ingeniero que llevó a cabo la modificación para hacer la turbina hidráulica. Pero, ¿qué es una turbina hidráulica? Una turbina hidráulica es una máquina que transforma la energía de un fluido, energía cinética y potencial, normalmente agua, en energía mecánica de rotación. La energía del agua puede ser por la caída de un salto de agua o por la propia corriente del agua. Normalmente esta energía de rotación se utiliza para transformar en energía eléctrica, mediante el acoplamiento de la turbina a un generador en centrales hidráulicas. La caída del agua o el paso del agua por ella hace girar una turbina y el eje de la turbina, que está acoplado al generador, hace que este último gire produciendo una energía eléctrica. Las turbinas hidráulicas tienen un rendimiento muy alto que incluso puede llegar al 90%. A lo largo del tiempo las turbinas hidráulicas han evolucionado o adaptándose. Por eso las turbinas pueden clasificarse de diferentes maneras. De acuerdo a cómo esté colocado el eje de la turbina, pueden ser turbinas de eje vertical o de eje horizontal. También pueden clasificarse de acuerdo a la dirección en que entra el flujo, por lo que estas pueden ser, como lo tenemos en las imágenes, turbinas radiales axiales. Es cuando el flujo entra al rotor de forma radial para luego cambiar su dirección y salir de forma paralela al eje rotativo, es decir, de forma axial o en la misma dirección del eje. Las turbinas axiales, el flujo saldrá de forma paralela o en la misma dirección del eje de rotación. Las turbinas tangenciales, cuando el flujo golpea el rotor en la superficie. También se pueden clasificar de la siguiente manera. Esta puede que sea la clasificación más importante de las turbinas hidráulicas, que son de dos modelos, de acción y de reacción. De acción, en este caso el fluido mueve la turbina golpeando directamente las paletas del rotor. En este caso particular es necesario que haya una caída alta de fluido para que golpee fuertemente. Y la turbina de reacción, aquí el fluido va a mover el rodete, no por golpeo, sino por reacción provocada por la salida del agua sobre el rotor. Es necesario que exista un caudal grande de fluido para que se pueda empujar el agua a las tuberías y salga con mucha presión y mueva el rotor con fuerza. En este caso, la altura no importa tanto, pues no se va a golpear los álabes directamente. Lo importante es que haya suficiente caudal de agua. Como podemos ver, la diferencia de estas dos es una tiene que estar una es por presión y una es por altura. Después de conocer la clasificación de las turbinas hidráulicas, pasaremos a ver los diferentes tipos de turbinas que existen, que fundamentalmente son tres tipos de turbinas hidráulicas, que son la turbina Pelton, la turbina Francis y la turbina Kalpan, que a continuación mis compañeros les van a dar más información sobre estas turbinas, su funcionamiento y un poco de su historia. Buenas tardes, profe. Mi nombre es Daniel Misael y me tocó hablar acerca de las turbinas Kaplan y de qué son, para qué son y cómo es su funcionamiento. Principalmente debemos de saber que fueron inventadas por un profesor austríaco que se llamaba Victor Kaplan en el año 1913. Este invento representó el impulso a la energía hidráulica y a la energía renovable. Las turbinas Kaplan son una de las turbinas hidráulicas más eficientes, ya que son de agua de reacción de flujo axial. ¿Y esto qué quiere decir? Que es un tipo de turbina con una hélice que
que cuenta con unas palas que son para que al momento que el agua entre sobre el caracol, se le puede llamar, las palas guíen o orienten el agua, ya que el agua entra con un flujo variado. Al igual que las turbinas Francis, las tipo Kaplan son turbinas de admisión total. ¿Esto qué quiere decir? Que son clasificadas como las turbinas de reacción. Estas se emplean en saltos de grande caudal y pequeñas alturas de entre 6 y 70 metros. Pero ¿estas cómo funcionan? Principalmente el agua llega impulsada atravesando inicialmente una cámara particular que es llamada o que está en forma de caracol, que distribuye el agua entera sobre la circunferencia del distribuidor. Podemos ver en las imágenes cómo es que llega el flujo del agua y va entrando poco a poco. El caudal del agua está controlado por unas palas, como ya habíamos mencionado, en la parte superior, y esto hace que el agua caiga de un modo uniforme. Después de que llega al tubo, llega a las paletas, que son unas hélices en formas onduladas, unas hélices, y que ayuda al agua que esté más hidrodinámica y tengamos la mayor potencia posible. Esas hélices pueden variar, ya que el flujo del agua llega de diferente manera y de diferente. Puede cambiar de una forma, estar horizontal a una forma vertical, pero no totalmente vertical. Vemos que sus características son dimensiones reducidas, velocidades relativamente altas y rendimientos elevados con carga variable. Vamos a hablar un poco acerca de las partes de la turbina hidráulica Kaplan, ¿sí? Y podemos ver una imagen que en la parte gris es el distribuidor, así como lo habíamos mencionado anteriormente. La parte café, la cámara de alimentación. La parte roja, los álabes móviles del distribuidor. El azul es el flujo del agua, como vemos como acciona. La parte amarilla es la turbina Kaplan, donde están sus álabes o hélices, que son movibles, que se asemejan como la forma de un avión. Hola a todos, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Cristian Gabriel Pérez Herrera y a continuación les hablaré un poquito sobre la turbina tipo Francis. La turbina tipo Francis se creó en el año de 1948 por el inventor James B. Francis, como su nombre lo tiene. Al crear turbina se presentaron varios problemas. Uno de ellos era que requería mayor diámetro del rodete ante mayor caudal. En dicha máquina, la rueda de los álabes o del rodete presentaban un flujo predominante radial, con los mismos radios de entrada y salida para todas las líneas de corriente. La solución para este problema fue hacer que el agua siguiera una dirección radial axial. Esto, a medida que el agua se mueve a través del rodete, su radio de giro disminuye, aumentando la velocidad del agua. El resultado de es pues prácticamente la turbina como la conocemos actualmente. Como mis compañeros anteriormente mencionaban, la turbina Francis es una turbina de reacción de flujo interno. Transforma la energía hidráulica en energía mecánica. Combina conceptos desde el flujo radial como el flujo axial. Uno de los principales componentes que tiene esta turbina viene siendo el rodete, el cono del rodete, ejes del servomotor, el servomotor, eje de la turbina, los cojinetes del rodán, cubierta del rodán, los álabes directorios, que son muy importantes, la cubierta de la volta, guía de los álabes directores, los vástagos de los álabes directores, la palanca de los ejes directores, el acople, anillo de regulación y tubo de salida, que a continuación veremos más cómo funciona cada uno de estos. Haré una breve descripción del funcionamiento de esta turbina.
Todo comienza cuando el agua ingresa a la cámara espiral a través del tubo de entrada de la turbina hidráulica Francis. El tubo de la entrada conecta la cámara espiral de la turbina Francis con la puerta de entrada. La cámara espiral proporciona el agua de forma constante al distribuidor. La cámara espiral es también el marco de la unidad hidráulica. Este contiene la carcasa de la turbina Francis, la cual toma la carga de la pieza de la turbina Francis aseguradas en su estructura. El distribuidor configura el flujo contracorriente desde el rodete, gobierna la descarga del agua a través de la turbina Francis con las fluctuaciones de la unidad hidráulica y es también un mecanismo que bloquea la turbina Francis. El rodete es el principal elemento del trabajo de la turbina Francis. Este convierte la energía hidráulica del flujo del agua en energía mecánica suministrada al generador hidráulico en el modo de operación de la turbina. Al final tenemos el tubo de descarga curvo metálico. Proporciona la salida del agua de la turbina. El tubo de descarga se usa para la salida eficiente del rodete de la turbina Francis y es diseñado, entre otras partes, para recuperar la energía cinética. El siguiente video es un video para poder analizar más visual la forma en que trabaja la turbina tipo Francis. Podemos ver que conforman dos principales componentes, que viene siendo la tubería principal, donde es la caída de agua, que llegaría hasta la casa de máquinas, que es donde trabaja la turbina tipo Francis. Podemos obtener el flujo de agua primero en la caída y podemos ver cómo llegaría a la tubería donde se ubica la turbina tipo Francis. Tenemos la válvula principal, que es la que nos daría la entrada del flujo a la turbina. Tenemos los álabes directrices, que son los encargados en abrir y regular el flujo que entra a la turbina. Y también tenemos la tubería de descarga, que viene siendo donde el agua se va. Con esta turbina tenemos lo que proporciona el movimiento mecánico, que pasa de hidráulico a mecánico y mueve un generador, que el generador con su principio, pues como su nombre dice, está generando electricidad y entraría a los transformadores para regularla, y de ahí saldría la distribución de energía donde ya podemos usarla. En el margen de funcionamiento podemos decir que la turbina tipo Francis es una de las más convenientes para ser utilizadas en las centrales hidroeléctricas. Ubica en una zona con determinadas condiciones y dado por dos parámetros básicos de la instalación, que vienen siendo la altura y la velocidad específica, que también lo vimos anteriormente en temas pasados de la clase. El uso de las turbinas tipo Francis es recomendado cuando los valores de las instalaciones fluctúen con los siguientes valores: que tengamos un salto que puede oscilar entre los 18 a los 500 metros de altura, un caudal medio que va desde 1 a 700 metros cúbicos sobre segundo y nos entregaría una potencia que va desde 0.1 a 700 megawatts. Sería todo. Buenas tardes, mi nombre es Manuel González Reina y me tocó el tema de turbina experto. El que veremos en la imagen es el inventor de estas turbinas, de nombre Lester Appleton, que vivió entre 1829 y 1908. Este fue el inventor que allanó el camino para la energía hidráulica de bajo costo. En las características de esta turbina tiene que el chorro, en vez de golpear en el centro de las paletas, lo hacía en su borde. El flujo del agua salía de nuevo en una dirección inversa y hacía que la altura de la turbina adquiriese mayor velocidad. Este hecho se basaba en el principio por el cual toda la energía cinética producida por el chorro se conserva y puede ser reutilizada después de la generación de la electricidad. Por estas razones, hidroneumáticas y sus sencillos de construcción son de buen rendimiento para amplias márgenes de caudal que oscilan del 30 y del 100%. Estas también pueden ser realizadas con eje de posición vertical o horizontal, siendo esta última la que más se adecua para la eficiencia. Los componentes son el distribuidor, que se divide en la cama de distribución, el sistema de regulación, el inyector, la tubería, la aguja y el deflector. En el deflector se dividen las ruedas y los álabes. Además cuenta con la carcasa, la cama de descarga, el sistema de frenado y el eje de turbina. En esta imagen nomás solo faltó poner o no está señalado lo que viene siendo el sistema de frenado, que este viene
diciendo. Su funcionamiento. La transformación de la energía se realiza de la siguiente manera. La energía potencial gravitatoria del agua, embalsada o energía de presión que se dirige hasta los orificios de las salidas de las tuberas, ahí donde se convierte en energía cinética al salir del agua a través de dichos orificios en forma de chorros libres. Estos chorros de agua inciden tangencialmente sobre el rodete, a su vez empujando los cajilones que lo forman, obteniéndose el trabajo mecánico de cero. La aguja gobernada por el regulador de velocidad cierra más o menos el orificio de salida de la tobera, consiguiendo modificar el caudal de agua que fluye a través por esta a fin de mantener la constante de la velocidad del rotor, evitándose embalamiento o reducción del número de revoluciones. Pero esta transmisión corta el chorro del agua seccionando en dos láminas de filo simétricas y teóricamente del mismo caudal. Esta disposición permite contrarrestar mutuamente los empujes axiales que se giran el rotor equilibrando presiones sobre el mismo al cambiar simetría y opuesta a los sentidos de ambas láminas de agua. Aquí tenemos el tipo de turbinas que se usan en zonas rurales. Están haciendo de una de forma casera. Aquí tenemos unas mini turbinas Spectrum que son bajo la capacidad de los 50 kW a los 1000 kW. Este que vemos ahí es de 50 a 100, a 150, perdón, luego de 150 a 500, de 500 a 1000. Y ya las tenemos los que se usan en las grandes presas, que esta es una para 30.000 kW a 550 kW. Y esa tiene un rango de potencia, como dije, de 30 a 550, el rango de caída de 30 a 550 metros, el rango de caudal de 2 a 400 metros por segundo y el número de chorros de 6. Y esta es para tensiones de 230 a 400 volts. Aquí tenemos una que esta tiene la peculiaridad de funcionar en las tres formas, lo que es la Fax, Kaplan y Pelton, y esta funciona hasta los 20 megas. Y esta tenemos la de 500 megas, que es parecida a la que se encuentra en Suiza, que tiene la altura más alta registrada. Sus aplicaciones. Este tipo de turbina preferido para el uso de cascadas con gran altura de caída y pequeñas cantidades de agua. Las turbinas Pelton se usan también para pequeñas centrales eléctricas que explotan energía hidráulica y centrales hidroeléctricas. Se utiliza como dije, en los altas alturas de alrededor de 200 y mayores, con canales relativamente pequeños, de 10 metros sobre segundo aproximadamente, tienen su rendimiento del 30 al 100%, y en unas donde tienen pocas decenas de metros en extensión de litros por segundo, que no es infrecuente. Eso es lo que se da todo de mi parte.